Hola, bienvenidos a nuestro curso de hermenéutica. Esta es la clase número 1 y en este curso vamos a estar hablando de qué es la hermenéutica y por qué importa. Es la primer clase de este programa de 4 años. Vamos a comenzar un comienzo de un viaje de 4 años. Nuestra meta es equipar obreros para el ministerio a tiempo completo, capaces de manejar bien la palabra de verdad. Y en este curso vamos a aprender a interpretar cualquier pasaje con fidelidad, a salvar la distancia entre el texto y la vida hoy y aplicar la palabra a tu vida y a tu ministerio. La pregunta que tengo para ti el día de hoy es este versículo, ¿cómo tú puedes interpretar este versículo así como lo conoces, verdad? Filipenses 4:13 es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo se usa hoy este versículo y qué quiso decir Pablo realmente? La hermenéutica responde dice, entendemos la Biblia como un Dios, como Dios quiso que la entendiéramos. Este versículo muchos pastores lo usan como una frase motivacional. Este versículo lo usan las personas como para decir: "Ay, es que estoy cansada. No, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer algo y lo voy a hacer en el nombre de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Entonces, em, pero si nosotros lo aplicamos de esa manera, pues un narcotraficante que está a punto de cruzar cargamento al otro lado puede decir: vamos, todo lo puede en Cristo que me fortalece. O alguien que está haciendo algo ilícito puede también aplicar, si esto fuera una frase motivacional, de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efectivamente, no es una frase motivacional. Lo que Pablo quería decir y cómo podemos sacar este contexto correcto, que ahorita te lo voy a decir, es porque si aplicamos bien la hermenéutica, vamos a estudiar el autor, su audiencia, en qué tiempos, bajo qué circunstancias lo hizo, para que entonces podamos discernir correctamente qué es lo que quiso decir Pablo con esto. ¿Qué quiso decir? Que él había servido y había aprendido a servir al Señor en las buenas, en las malas, en la libertad, en la cárcel, con enfermedad, sano. Y dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa las situaciones que vengan a mi vida. Si Cristo está conmigo, Él me va a fortalecer y yo voy a poder salir adelante ante cualquier circunstancia. Entonces, pareciera que lo dijo motivacionalmente para él levantarse no el cuello para decir: vamos, tú puedes, Pablo, no te dejes vencer, no dejes que te caiga el enemigo. No, lo que pasó fue el que dijo: oye, me he dado cuenta que no importa la etapa, la estación de mi vida, no importa las emociones que tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de Él viene la fortaleza que tengo para sobresalir cualquier circunstancia. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el arte de interpretar correctamente un texto. Correctamente es la palabra clave, porque hay personas que lo interpretan a su modo, a su opinión, como ellos quieren, como mejor les parece, como les enseñaron, cómo los educaron, pero realmente lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces, la hermenéutica bíblica busca descubrir el significado que Dios comunicó a través de los autores humanos. Y viene y se deriva de la palabra o del lenguaje griego hermaneo, que significa hermeneo, que significa explicar, traducir e interpretar. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia tiene que interpretarse por sí misma. O sea, tenemos que sí o sí encontrar el significado adentro de ella para que podamos poderla interpretar correctamente. Todos ya interpretamos en nuestra vida, interpretamos lo que significa el verde, el rojo y el amarillo en un semáforo, interpretamos cómo le hablamos a nuestros esposos, interpretamos las caras o las facciones que nuestra familia, nuestros hijos hacen cuando les parece o no les parece algo.
Es lo mismo en la palabra del Señor. Cada vez que lees un versículo, sacas un significado y la pregunta no es si lo interpretas, sino si lo haces bien o mal. Porque estamos acostumbrados a que la lectura apresurada, pues dice, o sea, tomo el versículo, lo aplico y sigo adelante. O sea, hay que leer, hay que checar la palomita de que ya hice el devocional, de que ya leí, ya hice aquello, o sea, ya tengo que asegurarme que todo lo hice bien. Pero ¿y lo aplicaste a tu vida? Porque una de las reglas de la hermenéutica es cómo lo vas a aplicar a tu vida y si tiene una aplicación en la actualidad, aunque haya sido el versículo desde hace 1000 veces, ¿qué significa o qué voy a poder hacer o sea, cómo lo voy a interpretar correctamente? Ahora, la lectura cuidadosa dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pregunto qué significó, mido la distancia y cruzo a hoy. Ahora, esto es una referencia del libro de la expedición a través que obtuvimos de Estados Unidos, es donde el libro que usábamos en la universidad para la clase o el curso de teología. En esta clase vamos a tener dos libros, es el libro de la introducción a la hermenéutica y el de la expedición a través de la Biblia, y estos dos libros están en español, los vamos a ir leyendo. Bueno, uno de los libros precisamente que vamos a estar aprendiendo más adelante es como que si fueran dos mundos, el antes y el de hoy, y nuestra meta es crear un puente para poder interpretarlo correctamente y jalar el contexto y lo que Dios quiere que aprendamos y lo aplicamos en nuestras vidas. Les comentaba que yo tengo una regla. No puedo leer muchos versículos el mismo día. O sea, yo mínimo te leo tres, máximo te leo un capítulo, si es que mucho, porque es lo que la Biblia, como que lo que estoy leyendo en el contexto, pero yo solamente leo tres versículos a la vez. ¿Por qué? Porque de esos tres versículos yo los desmenuzo. ¿Y por qué se llamaba así? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Y qué fue lo que hicieron? O sea, todas estas cosas nosotros nos podemos dar cuenta, pero si lo leemos así como que de un jalón todas y nada más estamos leyendo por leer para poder como que checar una palomita, no estamos verdaderamente aprendiendo lo que deberíamos de aprender. Entonces, esto es algo importante que tenemos que entender. Si nosotros seguimos, aquí es donde les digo, hay que unir la brecha entre los dos mundos, el mundo bíblico, que es en otro tiempo, lugar, idioma y cultura y situación. Y después está nuestro mundo, en donde está mi vida, mi ley, sea mi ministerio de hoy. Entonces, el libro de la jornada está hablando que hay un río de distancia y un puente entre la interpretación, que es nuestra meta, achicar para que podamos hacerlo. Entonces, interpretar es construir el puente fiel sobre esa distancia. Ahora, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Quien interpreta mal puede dañar el rebaño. Quien interpreta bien lo alimenta y lo guía con fidelidad. Esto es muy cierto. Y en la clase de ética pastoral vamos a estar aprendiendo qué significa realmente presentarse a Dios aprobado, porque nadie de nosotros somos perfectos, nadie de nosotros somos como que jamás hemos tenido algo de que no avergonzarnos. Todos diríamos, tenemos cola que nos pisen. Entonces, ¿quiere decir que aquí yo estoy descalificado? No. La respuesta es no. Dios usa al que tiene esa disposición de hacerlo, pero no por eso vas a tú querer deliberadamente malinterpretar un texto, porque entonces vas a afectar a muchas personas. Ahora, en el viaje interpretativo hay 5 pasos, igual en el libro de la introducción a la hermenéutica son 5 pasos que tenemos que tener. El paso número 1, y solamente los vamos a repasar porque es lo que vamos a estar estudiando en todo el curso, esa es la introducción al curso, así que no te asustes. Vamos a aprender a comprender el texto en su contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y después, el autor, la audiencia, la época, las modas, las tendencias que había en ese momento. Ese es el contexto. Entonces, ¿qué significó para los lectores originales? Hay que medir el ancho del río.
qué diferencias hay entre ellos y nosotros, cruzar el puente de principios, cuál es el principio teológico del texto, consultar el mapa bíblico, cómo encaja el resto de la Biblia y número 5, aplicar a nuestra vida hoy, cómo debo responder y obedecer. Ahora, esto es una actividad que intentamos hacer en forma presencial, pero te recomiendo que si tú estás viendo esta clase en línea, también hagas esto, o sea, que tú leas el pasaje de Josué 1:9, que de hecho es una tarea que pusimos, a quién se le habló originalmente y en qué situación, qué significaba para esa persona, qué diferencias de tiempo, situación, pacto hay entre ese destinario y nosotros hoy. Lo puedes hacer en tu casa para que empieces como que a foguearte en esto de la interpretación y la hermenéutica. Ahora, hay tarea. Vamos a leer el capítulo 1 de la expedición a través de la palabra y la introducción de Long Luz, pero van a ser, es el primer capítulo de la expedición a través de la palabra y los primeros 3 capítulos, porque los primeros 3 capítulos, o sea, un capítulo son 2 hojas, no, no te asustes, no es tanto. También los libros, te recomiendo, están en YouTube como audiolibros. Tú puedes ir y mientras estás manejando, que es lo que yo estoy haciendo para poder repasar todos los cursos que ya tenía ratito que no enseñaba, pues los estoy volviendo a escuchar. Ya tengo los libros, los leo, pero en mi tiempo libre, en el camino, en el tráfico, pongo los audios y pues me sigo refrescando la mente. Entonces te lo recomiendo. Capítulo 1 de Expedición a través de la palabra y los primeros 3 capítulos de la introducción de hermenéutica. También hay una tarea escrita que es de media hoja o medio folio, que es ¿por qué necesito interpretar la Biblia y no solo leerla? ¿Por qué necesito entenderla? Contéstamelo en esa. Ahora, interpretar bien es que servir bien. Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué bonito. Me encanta que si aplicáramos este versículo a nuestra vida, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Padre, yo siempre que leo la palabra, dame entendimiento porque soy humana y no la voy a entender o la voy a querer aplicar a mi manera o como me conviene y pues no está bien así. Entonces, el interpretar bien es servir bien. Y ahora, estas preguntas las vamos a estar contestando en otro curso que son fundamentos del ministerio, pero ahorita las vamos a repasar rapidito. Número 1, pues, ¿qué es la Biblia? La palabra Biblia viene del griego Biblia, que significa los libros, y la Biblia no es solo un libro, sino una colección de libros inspirados por Dios. En 2 Timoteo 3:16 podemos decir, toda palabra es inspirada por Dios y eso nosotros podemos descansar sabiendo que esta clase nos va a enseñar mucho porque si algo vamos a tener fe es en que la palabra es nuestro último punto de referencia. ¿Quién escribió la Biblia? Desde la perspectiva cristiana, Dios es el autor divino y aproximadamente 40 hombres fueron los autores humanos. En 2 de Pedro 1:21 dice, ¿verdad?, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron 40 hombres de diferentes como carreras, lo puedes decir, porque fueron aproximadamente 40 autores y entre ellos eran reyes, pastores de ovejas, pescadores, médicos, profetas, sacerdotes, recaudadores de impuestos, generales, contadores, todo eso, ¿no? Entonces, ¿durante cuánto tiempo fue escrita? Fue aproximadamente 1500 años, alrededor de 1400 antes de Cristo, hasta el 95, 98 por ahí después de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más de 15 siglos se tardaron, o no que se hayan tardado, transcurrieron para escribir los libros que están ahora, son parte de la Biblia por un grupo de 40 o más personas, que esas personas no eran todos capacitados, no todos tenían un doctorado, no eran teólogos, eran personas normales como tú y como yo.
¿Dónde fue escrita? Fue escrita en tres continentes, en Asia, en África y en Europa. ¿Y en cuántos idiomas fue escrita? Pues está el Antiguo Testamento principalmente en hebreo y en algunas partes en arameo, y en el Nuevo Testamento está el griego. Entonces, ahí es importante que entendamos, porque para poder interpretar la Biblia correctamente, tenemos que ir a su traducción, a su lenguaje original. ¿Por qué? Porque empezamos traduciéndolos de diferentes idiomas, y a veces las palabras no son las correctas, o no hay una traducción al español como lo es en el lenguaje original, y tenemos que ir. Entonces, como para que no haya un teléfono descompuesto, siempre es importante que nosotros aprendamos, y ya en nuestro cuarto año, les adelanto, vamos a aprender cosas básicas del hebreo y del griego, para que si tú quieres ya subir a un nivel más universitario, o con una maestría o con un doctorado, tengas un poquito de conocimiento sobre los idiomas que vamos a estar. Son leves, tampoco creas que vas a salir un máster conociendo griego y hebreo, pero es importante que entendamos para poder interpretar la Biblia correctamente. Ahora, ¿cuántos libros tiene? Pues tiene 66 libros, son 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Quién organizó la Biblia? Pues es un proceso que ocurrió durante siglos. El Antiguo Testamento, los judíos reconocieron gradualmente los libros inspirados, y en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva reconoció los escritos apostólicos. Ahora, el canon, que es como un concilio de personas que se reunieron y crearon un estandarte, un protocolo, crearon ciertas reglas para que pudieran entonces medir, que de hecho la palabra canon significa regla de medir, y con esa regla de medir empezaron a medir todos los libros, pero no todos los libros estaban de acuerdo a los protocolos que ellos comenzaron a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los hicieron a un lado, y los que sí eran como que pasaban las pruebas son los que ahora tenemos nosotros como la Biblia cristiana. Existen libros a lo que nosotros les llamamos apócrifos, que están en la Biblia católica, que en esa Biblia o en ese canon, ellos adaptaron esos libros y lo hicieron parte de su Biblia, pero en este caso nosotros no tenemos, que después vamos a hablar de los libros apócrifos, pero en nuestro caso son 66 libros que reconocemos, porque estamos 100% seguros que no se contradicen, que no quitan el mensaje central que es Cristo, que la salvación, la redención, el pecado. Los otros libros que no calificaron para esto, sí, si los agregábamos, pues podían haber ciertas cosas que no se alineaban con la meta central, que es ¿quién? Cristo. Por eso no fueron agregados. Y el canon quedó como reconocido formalmente durante los primeros siglos del cristianismo. No fue un concilio que inventó la Biblia, sino una serie de requisitos para cumplir. Y los creyentes reconocieron los libros ya que eran aceptados como inspirados. ¿Cuál fue el primer libro que es escrito? Pues probablemente es Job. Muchos estudiosos creen que es el libro que es, de hecho, más antiguo que Génesis. ¿Y cuál fue el último libro escrito? Pues Apocalipsis, que fue alrededor del año 95 después de Cristo. ¿Tiene contradicciones? Una muy buena pregunta. Esta es una de las preguntas más importantes, porque a pesar, y pausa, si vas manejando, si, a ver, ponle pausa, estacionate un minuto, o deja todo lo que tengas, lo que estabas haciendo, apaga un poquito la estufa, no sé qué estés haciendo ahorita, pero a pesar de 40 autores, de 1500 de años, de tres idiomas, de diferentes culturas, diferentes procesos, diferentes modismos, diferentes profesiones, la Biblia mantiene una narrativa central consistente. El problema, que es el pecado que separa al hombre de Dios. La solución, que es la redención por medio de Cristo Jesús. Entonces, los críticos han señalado aparentes contradicciones, pero durante los siglos
teólogos y estudiosos han ofrecido armonizaciones y explicaciones contextuales para que la mayoría de ellas, o sea, para la mayoría de ellas, o sea, la afirmación cristiana histórica es que la Biblia es coherente en su mensaje de doctrina y central. La respuesta más rápida es no. La Biblia no tiene contradicciones. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Jesucristo. No tú, no yo, no es cómo interpretarla para hacerme famoso y hacer videos. No, 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 no. Es el tema principal de la Biblia es Jesucristo. Y Jesús aparece simbolizado en Génesis, profetizado en los profetas, manifestado en los evangelios, predicado en Hechos, explicado en las epístolas y glorificado en Apocalipsis. Y lo más importante, lo más impresionante es que no existe otro libro que haya sido escrito durante 1500 años, que por 40 autores distintos no se contradigan, a pesar de los tres idiomas, a pesar de los tres continentes, bajo reyes, esclavos, pastores, pescadores, profetas, que mantenga un mismo mensaje de redención. Por eso muchos profesores de teología comienzan sus clases diciendo: la Biblia no es simplemente un libro acerca de Dios, es la historia de cómo Dios trata a los humanos y los humanos tratan a Dios. De hecho, eso es lo que significa la teología. Es la ciencia que estudia la relación de Dios hacia a la humanidad y la humanidad hacia Dios. Espero que esta clase te haya motivado para que continúes tu curso. Estoy muy emocionada porque si tú aprendes lo que es la hermenéutica y aprendes a seguir las reglas, ay, vas a hacer cosas maravillosas para el reino. Y recuerda que Él es nuestro centro, que Él es lo que nosotros anhelamos siempre, que las personas conozcan quién es Jesús y qué mejor hacerlo de la manera correcta. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima clase.